RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Hoy hablamos acerca de varios temas, el destino político de nuestro país. Entre otras cosas, pasa por lo que ha ocurrido en Noruega y la expectativa de un inicio o no de nuevas negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. A esto hay que sumar el contexto internacional y de todo esto y más vamos a hablar con nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema y seguramente nos va a ayudar a tener una visión más amplia acerca de estos asuntos. Se trata de Carlos Blanco, profesor, articulista, quien es autor de varios libros. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por la invitación y a tu orden. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que nos ocupan. Yo le pedí un primer comentario acerca del posible reinicio o no de las negociaciones en México. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal ante un escenario de esa naturaleza? Lo escuchamos. Ninguna expectativa. Creo que es una melodía que de tanto escucharla se pone fastidiosa, porque que ha variado. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué es lo que exigen? Eso nadie lo sabe. ¿A quién representan? ¿A quién representan? Ese es un tema fundamental. Y además, porque en toda negociación, es decir, las negociaciones serias, son negociaciones que se hacen desde posiciones de fuerza en las cuales, digamos, las partes van no solamente a plantear exigencias y también a hacer concesiones, pero desde posiciones de fuerza. Aquí no hay ninguna. Aquí el régimen se le ha implorado que se siente, y para sentarse han tenido que exigirle a Estados Unidos que le quite las sanciones a Eric Malpica Flores, el sobrino de la esposa de Maduro. Entonces, digamos, estas negociaciones creo que repiten lo de 15 o 16 negociaciones anteriores que no han conducido a nada. Además, en vez de estos que van allá a dedicarse a construir una fuerza doméstica que permita que en una negociación el régimen se vea obligado a ceder, pues andan en unas conversaciones que son como, digamos, buscan a Dios por los rincones y no llegan a nada. Yo la verdad es que creo que eso es irrelevante para el país. Siempre obtendrán algo, digamos, a lo mejor sueltan a 2 presos políticos que los usan como rehenes para obtener ventajas de la otra parte, pero fundamentalmente lo que Maduro quiere en esas negociaciones no es negociar con estos del G4, es que Estados Unidos le haga concesiones, levante sanciones, etcétera. Con quien está negociando Maduro es con Estados Unidos. Ahora, han dicho las autoridades en Estados Unidos que en tanto no haya avances concretos para una transición a la democracia en nuestro país, tampoco va a haber una flexibilización de las sanciones. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, el caso de Eric Malpica Flores me parece absolutamente evidente. Es decir, hay una concesión al régimen y no veo la contraparte. Entonces, Estados Unidos creo que el problema fundamental que tiene
digamos, tiene muchos problemas. Tiene problemas del COVID por un tiempo importante, no nos olvidemos que es un país de más de 300 millones de habitantes. En segundo lugar está el problema de la guerra, de la invasión miserable de Rusia a Ucrania. En tercer lugar están los impactos que se han generado entre el COVID y la guerra en la economía doméstica de los Estados Unidos, que han disparado una inflación no vista desde hace muchos años y han generado como respuesta de la Reserva Federal un incremento de las tasas de interés que en términos de Estados Unidos no se había visto desde hace, creo, más de 20 años. Entonces, la situación en Estados Unidos es una situación en la que la desatención a la política hacia la región se ha visto potenciada por estas demandas políticas, tanto domésticas como internacionales, que a las cuales le han dado prioridad. Yo creo que y por otra parte, en el caso de Venezuela, creo que Estados Unidos se casó con la política del interinato, de la cual todos participamos en 2019, pero una vez que Guaidó y su grupo cambió la dirección del planteamiento que había generado el apoyo nacional e internacional, que fue abandonar el cese de la usurpación por todas estas cosas en las que han ocurrido ahora, negociaciones, elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos y otros países, pero fundamentalmente Estados Unidos, casados con esa política, también fueron abandonando la tesis del cambio en Venezuela y se fueron acomodando a este tema de las negociaciones, a ver qué se obtiene allí, y en una posición en la que Maduro y su régimen tienen la posición más fuerte, infortunadamente. Ahora, dos inquietudes. Número uno, es posible, como dice nuestro invitado, que fracase una vez más este intento de negociaciones. La pregunta que yo le haría es, ¿qué hacer frente a un escenario de esa naturaleza? ¿Qué alternativas le queda a los factores democráticos en Venezuela para intentar alcanzar el objetivo, que es una transición en nuestro país? Y por otra parte, han dicho, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, ha reconocido, de hecho, y lo reiteró durante su intervención en el Parlamento Europeo, que no está negada una negociación para alcanzar ese objetivo. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos puntos específicos? Lo escuchamos. El primero era, me dijiste, el de... La primera inquietud tiene que ver, básicamente, si fracasan las negociaciones, ¿qué alternativa tienen los factores democráticos? Yo creo que el problema central que tienen las fuerzas democráticas del país es que están dispersas, divididas, encontradas, perdidas en muchos casos. Esa es la realidad. La primera tarea que yo creo que tienen las fuerzas democráticas es encontrarse a sí mismas. O sea, aquí hay diálogo con Maduro y con los Estados Unidos y con Colombia y con esto, pero no hay diálogo entre las fuerzas democráticas del país. Los que plantean diálogo afuera no plantean diálogo adentro, sino que plantean exclusión adentro. Y eso lo sabemos, eso no es que lo digan públicamente, eso lo sabemos, eso se respira en el ambiente. Y unos partidos que son Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y el Partido de Rosales han monopolizado la representación opositora, desplazando incluso a los que han estado parcialmente de acuerdo con ellos, como el tema de la causa R o Encuentro Ciudadano, entre otros grupos. Entonces, ¿de qué diálogo hablan? El diálogo es una impostura para complacer a los aliados internacionales que exigen una salida. Yo creo que la primera condición para la libertad en Venezuela es que las fuerzas democráticas se encuentren. Ahora hay otro problema. El problema de fondo es el repudio generalizado que hay frente a lo que llaman la clase política, que es un término no muy acertado desde mi punto de vista, pero ese repudio ciudadano
que yo veo, como lo he dicho aquí en tu programa en otras oportunidades, que la división antigua entre chavistas y antichavistas, que existe ahora entre maduristas y antimaduristas, ha sido sustituida por otra, que es la gran oposición, el gran descontento que hay de los de abajo hacia los de arriba. Y los de arriba no son solamente el régimen, los partidos, los dirigentes políticos, también los dirigentes gremiales, empresariales. Es decir, esta desconexión, que no es solo un fenómeno venezolano, esta desconexión es muy profunda en el país. Entonces, pienso que la posibilidad de lo que algunos plantean como la nueva integración entre las direcciones de las fuerzas democráticas del país y ese amplio movimiento social que pugna por la libertad y que no se ha acabado, es la gran tarea de este tiempo. Sin eso no vamos a... Eso no quiere decir que haya una unidad de absolutamente todos. Eso lo que quiere decir es que haya objetivos comunes. Y esos objetivos comunes solamente se pueden lograr a través del debate respetuoso, de la búsqueda de alternativas y fundamentalmente el reconocimiento del fracaso. Las fuerzas democráticas del país, los que hemos pensado en distintos momentos en que la salida era próxima, no acertamos. Ha habido un fracaso. Y solamente a partir del reconocimiento del origen del fracaso y del fracaso mismo se puede levantar otra opción, porque si no vamos a repetir lo mismo, esa compulsión de repetición que hay. Ahora vamos a hacer primaria, ahora vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a hacer una gira internacional, vamos a negociar de nuevo. O sea, aquí no hay responsables que digan, yo doy un paso atrás, que vengan otros, que se renueve el liderazgo, que haya nuevas caras, nada de eso, es lo mismo. Ahora, en relación con lo que tú dices de María Corina y Bente participando en un proceso electoral, yo creo que eso es perfectamente posible. Yo creo que eso es natural. El tema son las condiciones, en qué proceso electoral se participa. Si es un proceso electoral mangoneado por el cuarteto de la Plaza Bolívar, Rosales, Henry Ramos, se llama Leopoldo López y Capriles, me parece que no tiene sentido, porque eso, incluso los resultados están antes de realizarse las elecciones. Si es un proceso amplio, inclusivo, abierto, me parecería interesante. Yo vería más bien la elección, yo era partidario de la idea de que se escogiera un equipo dirigente de la oposición venezolana. Esa idea no fue acogida y ahora pareciera enderezarse hacia unas elecciones primarias de un candidato presidencial. Yo vería a la persona que resulte electa en esas primarias, si se dan, cosa sobre la cual tengo muchísimas dudas, por muchas razones, pero si se dieren, yo diría que esa persona lo que tiene como obligación fundamental es convertirse en el articulador de la oposición, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que luchan por la libertad, y al mismo tiempo en interlocutor de los amigos del exterior cuya relación se ha entibiado y al final enfriado y en algunos casos congelado. Y fundamentalmente el trabajo con la diáspora venezolana, de los millones de compatriotas que están fuera y que son una fuerza política no solamente para Venezuela, sino que en los países donde están son fuerzas políticas. De hecho, porque son poblaciones importantes. En Florida, en Colombia, en España, en Perú y en otros países. De tal manera que yo creo que, digamos, como conclusión de todo esto, digo, la principal tarea es que las fuerzas democráticas del país se pongan de acuerdo en relación con objetivos claros
no ambiguos y marchen en esa dirección. Quiero poner el ejemplo para concluir esta parte de lo que son objetivos claros. Lo que planteó Guaidó a comienzos de 2019. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. A lo mejor ahora hay que frasearlo de otro modo, pero esos eran objetivos que la gente los distinguía, que se sabía qué significaba A, B y C. No puede ser esa cosa, bueno, vamos a negociar para ver si entonces a través de las circunvoluciones que da la argumentación de fulano y mengano, eso no sirve para nada, nadie lo entiende, nadie lo quiere y no le da un mensaje a nadie. Objetivos claros, compartidos y a marchar sobre la base de esa idea. Me permite, Carlos Blanco, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme, a varias de las cosas que ha mencionado. Pero yo recordaba la intervención de María Corina Machado en el Parlamento Europeo. Con ella conversamos días después. Ella hablaba de la necesidad de renovar a la dirigencia y alinear las fuerzas internas y externas para que esto derive en una negociación para conseguir una elección real. Esa fue su expresión. Yo le pedí un comentario, eso significó un giro, digamos, en el planteamiento que hacia 20 Venezuela, le pedí un comentario sobre ese tema, y por otra parte, el escenario internacional, cómo puede afectar, la necesidad de alcanzar ese objetivo o una transición en la democracia en nuestro país. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 150 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y numeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con Carlos Blanco, quien es profesor y articulista. Y yo le dejaba una inquietud en la pausa anterior que tiene que ver con un planteamiento de una de las organizaciones que hace parte de la alternativa democrática, o al menos una de las organizaciones que entendemos busca un cambio en nuestro país, para dejarlo claro. Decía María Corina Machado durante su intervención en el Parlamento Europeo, y lo reiteró en este espacio, que efectivamente ahora mismo uno de los objetivos era renovar la dirigencia y conseguir alinear las fuerzas internas y externas para que esto derivara en una negociación para conseguir una elección real, y eso significó un cambio de una posición determinada sobre nuestro país. Y yo le pedí un comentario acerca de este tema y la hoja de ruta para alcanzar una transición en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, el planteamiento que se hizo, que acompañó a otra gente en ese momento, fue el de una operación de paz y estabilización que significaba una convergencia de la acción de los gobiernos, una presión muy fuerte y al mismo tiempo un proceso de presión interna también muy fuerte. Protestas, reclamos, etc. Que creara las condiciones para obligar a Maduro a negociar su salida. Ese era el planteamiento. Era un planteamiento que era compartido. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional
electa en 2015, que presidida por Guaidó, propuso y se logró que la OEA aprobara en ese año la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que contempla medidas diplomáticas, políticas, económicas, financieras y militares. Eso fue aprobado a instancias de toda la oposición democrática. No fue una cosa que se le ocurrió a Gustavo Tarre proponer allá. No, él lo propuso como expresión de una demanda de las fuerzas democráticas del país en conjunto, y al mismo tiempo se logró. Fue una oportunidad en la que se logró esa decisión por parte de la OEA, la aplicación del TIAR. Ahora, las condiciones cambiaron. ¿Cómo cambiaron esas condiciones? Bueno, el apoyo Guaidó, por una parte, desvió la ruta del cese de la usurpación, entró en estas negociaciones, es decir, a este señor había que sacarlo del poder, y al mismo tiempo se sentaba con este señor, sus representantes, para que este señor aceptara condiciones según las cuales podía seguir en el poder e incluso participar en las elecciones a cambio de determinadas concesiones. Eso es un cambio. El cambio de política lo hizo Guaidó. Y por supuesto, los países se fueron empezando a retirar, y ahí el apoyo internacional, bueno, se enfrió, como ya sabemos, y los únicos que quedaron firmes al lado del interinato fueron Estados Unidos y Colombia. No es poca cosa, pero no era lo mismo que antes. Entonces, ¿por qué eso ocurrió? Porque las fuerzas democráticas cambiaron la estrategia, la política. Guaidó dejó de hablar del cese de la usurpación, y eso no lo pronunció más nunca en la vida, sino que se concentró en el tema de las elecciones libres, limpias, transparentes, etc. Que tenía la suposición implícita de que negociando con Maduro se podían obtener elecciones libres, que es en el fondo la actitud de los negociadores en el exterior. O sea, esto es suponer que Maduro en algún momento, por alguna razón, va a llegar al entendimiento de que es bueno hacer unas elecciones libres en las cuales él va a salir del poder, lo cual es no entender la naturaleza del poder que el régimen venezolano tiene. O sea, estos no están en plan de salida, de negociar su salida. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que los arrincone, que se los exija. Esta situación de dispersión de la oposición, de cambio de estrategia, plantea el problema de cómo reunificar a las fuerzas. Y yo no hablo de los partidos. Los partidos en la mayor parte de los casos están vaciados de sus direcciones. Muchos andan en el resto del mundo. Y en segundo lugar, andan vaciados del entusiasmo que sus militancias podían haber tenido en algún momento. Quedan pequeñas estructuras, unos esqueletos con un poquito de carnita aquí y allá, pero no son partidos vigorosos. Es la sociedad que los acompañó, que alguna vez se sintió representada por esos partidos, que hoy está descreída. Es esa sociedad a la que hay que unificar. Y esa unificación significa, como ya he dicho, objetivos claros. Dije en otro momento que en 2019 había objetivos claros: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Esos objetivos se perdieron, no fueron sustituidos por otros, sino por una cosa confusa de elecciones, para que hasta ahora solamente esas negociaciones han tenido como resultado que el sobrino de la esposa de Maduro le hayan sido levantadas las sanciones. Sobre el cambio del panorama internacional, el impacto que esto tiene para
alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país. Pienso ahora mismo en lo que acaba de ocurrir en Colombia, por ejemplo, y el escándalo en Argentina. El FBI acaba de confirmar el nexo del piloto de un avión venezolano, un piloto iraní con Quds y también posiblemente con Hezbollah. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, con el caso del avión que está en Ezeiza, en Argentina, a mí me parece que lo que hace es confirmar lo que mucha gente ha dicho, lo que muchos hemos dicho, que el régimen de Maduro es un régimen que es una corporación donde tiene socios gubernamentales y socios no gubernamentales, algunos legales y otros ilegales. Los socios gubernamentales ya sabemos, Cuba, Rusia, China, Irán, Nicaragua, Bolivia, etc. Los socios no gubernamentales, la FARC, el ELN, el narcotráfico en la frontera, y grupos internacionales que operan en el país, tal vez para recoger fondos, organizarse, etcétera, etcétera, como el caso que se ha denunciado tantas veces de Hezbollah. Entonces, esa corporación no está dispuesta a ceder el poder. El poder para ellos es una cosa que alcanzaron a través de métodos democráticos cuando Chávez fue electo por primera vez, y de ahí en adelante pasó lo que pasó y lo que sabemos. Entonces, es uno de los elementos fundamentales de ese régimen, Chávez primero y después Maduro, fue comprar solidaridades y generar inestabilidad en los gobiernos democráticos de la región. Por supuesto, el descontento no es un descontento creado por Maduro, pero es un descontento que algunos grupos alimentados por Maduro han convertido en otra cosa, como pasó en Colombia, como pasó en Perú, en Chile, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos ahora es una situación internacional, en el caso de la región, que ha dado un giro hacia la izquierda que yo creo que hay que diferenciar un poco, no para minimizar el triunfo de este sector en América Latina, con excepción de muy pocos países, sino para evidenciar que hay países donde esa izquierda tiene alguna contención, sea contención propia, o sea que las instituciones son lo suficientemente fuertes para impedir que el desborde como el que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, esa situación, digamos, Boric, Alberto Fernández, Arce en Bolivia, no son lo mismo que Ortega, Díaz-Canel, Maduro y otros. Ahí hay una diferencia. En el caso de Petro, a mí me parece que Petro es un personaje más parecido a Stalin que a Lenin, más parecido a Maduro que a Chávez. Es decir, este es un hombre de un aparato armado durante un tiempo, un aparato político que ha tenido una posición extrema. Es posible que en una etapa inicial del gobierno haga lo que hizo Chávez. No nos olvidemos que el primer gobierno, cuando Chávez fue electo y asumió la presidencia, bueno, dejó a algunos de los ministros de Caldera, me acuerdo de Marisa Izaguirre como ministra de Hacienda, o sea, para hacer una transición suave hacia lo que después fue el infierno venezolano. Es posible que los temores que ha suscitado Petro de tal manera han sido tan grandes que lo hayan obligado o lo puedan obligar a generar una sensación de continuidad institucional, pero ya él y algunos de los suyos están sacando las garras
ya están en un discurso, ¿sabes? De enjuiciamientos, de sanciones, y yo creo que tienen como, digamos, como figura predilecta para convertirla en víctima de ese nuevo gobierno al propio expresidente Uribe. Pero creo que hay más. Ahora, a mí me parece que una de las cosas que resulta incomprensible a veces es como una sociedad que sabe, los colombianos saben cómo es el régimen venezolano. Lo saben no porque la prensa y la televisión, la saben porque a la esquina hay un venezolano, allá enfrente hay una familia, claro, es parte y porque en Venezuela hay colombianos y ha habido colombianos que se han ido de Venezuela otra vez a Colombia, porque eso ocurre. Y entonces uno tiene, yo creo que esa es la explicación que hay que intentar buscar sobre por qué ese deseo de cambio que hay en las sociedades supera los temores a que los elegidos para protagonizar el cambio puedan ser desastrosos. Es una situación, además, que está pasando en muchas partes. En España, en Francia, no es que ganó Mélenchon, que agrupó a la izquierda, sino que es que Marine Le Pen está subiendo de manera importante, que es la ultraderecha. Y así ha ocurrido en otros países. Entonces, pienso que hay una situación que necesita producir una reflexión sobre la democracia, qué ofrece la democracia, qué cumple la democracia de eso que ofrece, y si la democracia es lo suficientemente elástica como para admitir y soportar estos estrujones que parecen reventar. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con la cultura de las sociedades, con el sentimiento de los jóvenes. La generación mía es una generación que pudo ver algunos cambios, algunos tecnológicos y científicos. Mi generación vio la televisión por primera vez, después vimos el desarrollo de los medios escritos de una manera exuberante, después vimos este tema de las computadoras, después el tema de los teléfonos celulares que tienen todas las funciones. Pero eso ocurrió en un periodo de tiempo largo, tan largo como mi edad. Ahora esos muchachos que tienen 20 y 25 años han visto en su corta vida cambios tecnológicos tan brutales que tal vez sean inasimilables, o tal vez den una sensación de vértigo que haga que las urgencias, las inmediateces, las necesidades se sobrepongan que no existe el largo plazo. Lo que existe es hoy y tal vez mañana. Y así actúa. Son temas para pensar, para reflexionar, porque nos tocan. Estos no son temas de otros, ni tampoco son temas de muy allá de la estratosfera. Son temas actuales, son asuntos que nos conciernen y de los cuales se derivan actitudes que a veces no entendemos y a veces las enfrentamos sin entenderlas, cuando en realidad lo que hay que hacer es un esfuerzo. Eso que hablábamos de la unidad no es solamente un esfuerzo de entendimiento entre las fuerzas democráticas, es un entendimiento del país, de la gente, de sus ciudadanos, de por qué hay tanto desapego, tanto desamor hacia esa cosa que llaman la política. No es porque la gente esté contenta con lo que tiene, sino porque encuentra que allí no está la solución. Hay que entender el momento histórico que nos ha tocado vivir en Venezuela y el mundo. Como dice Carlos Blanco, gracias por atendernos, acompañarnos, de verdad.
Un gusto compartir con nuestro invitado, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante. Carlos Blanco es profesor, articulista, autor de varios libros. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de la biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DELAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DELAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora vamos a conversar con alguien que conoce perfectamente los temas que debatimos durante la mañana de hoy, que tienen que ver con la comunidad internacional, pero también con este escándalo en Argentina que salpica a Venezuela. Ya lo vemos en nuestra sala de Zoom. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Yamil Santoro, bienvenido. Yamil Santoro, para nuestra audiencia, les comentamos, es uno de los abogados argentinos que pidió una averiguación penal por el avión venezolano con tripulación iraní detenido en Ezeiza. Además, es presidente de Republicanos Unidos Cava. Gracias por atendernos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema. ¿También? Lo escucho perfecto. La Fiscalía inició conversación a partir de allí. La fiscal federal Cecilia Incardona, que ha presentado imputación contra el piloto iraní Gholamreza Ghasemi, no descarta que el avión haya llegado a la Argentina con bienes o dinero para organización de un ataque terrorista, al menos así lo titula Infobae. ¿Cuál es su opinión sobre este tema luego de la denuncia que hizo al respecto? Lo escuchamos. Bueno, para empezar, como bien mencionás, nosotros a partir de ciertas irregularidades que fuimos detectando en la forma en la que las autoridades argentinas trataron con este avión desde su llegada a la Argentina y luego en todo el proceso, presentamos la denuncia penal, y una de las hipótesis que justamente habíamos presentado en el marco de la causa era esta posibilidad de relación del avión, de su carga o de sus tripulantes con el apoyo o el soporte de organizaciones terroristas en suelo argentino. En ese marco, la fiscal ha receptado esta hipótesis, y teniendo en cuenta que el piloto tendría vinculación con Al-Quds, y por ende Al-Quds tiene relación con organizaciones que operan acá en el territorio argentino, se estaría dando entonces esta posibilidad
de que avance la justicia para investigar si efectivamente hay un vínculo directo entre el avión y células terroristas que operan en nuestro país. La fiscal, en este auto que publica la agencia Infobae, dice que, bueno, entre las circunstancias irregulares que la llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de esta aeronave al país era exclusivamente transportar mercancía de autopartes, o bien se estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas, se pregunta si podría haber la preparación o no, el interés de preparar o no, o promover bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización. ¿Qué tan grave es esta presunción de la Fiscalía? Lo escuchamos. Bueno, es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina ha tenido en el pasado 2 ataques terroristas, uno contra la AMIA, otro contra la Embajada de Israel en Argentina, ambos obviamente atentados que han causado una gran cantidad de muertes lamentables y que son en definitiva actos de guerra en suelo argentino, y ambos vinculados con Irán. Así que haya actividades, sea de células terroristas o sea de jugadores de inteligencia en suelo argentino, la verdad es que despierta una preocupación profunda en buena parte de nuestra ciudadanía, pero aparte también en la dirigencia política, ya que si no nos hubiéramos enterado y no hubiéramos llamado la atención sobre este tema, probablemente hubieran llegado y se hubieran ido de la Argentina sin que nadie se hubiera enterado, y aparte tampoco sabemos qué otros vuelos en el pasado han recibido este tipo de tratamiento licencioso o sin mayor cuidado. Entonces, esto habla de un problema de seguridad y de defensa nacional, un problema también de nuestros organismos de inteligencia, máxime cuando había informes o advertencias de otros cuerpos de inteligencia que advertían sobre las irregularidades de este vuelo, ¿no? Una de las irregularidades que llama la atención y destaca la prensa tiene que ver con la empresa venezolana Entrasur, que aseguró en una presentación judicial que el avión había sido adquirido el 11 de enero de 2022, mientras que el plan de vuelo sostiene que la nave secuestrada pertenece a Qesem First Air, una compañía de aviación vinculada a operaciones terroristas en Medio Oriente. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, ahí tendremos otro tema, que es que el seguro del avión justamente también está a nombre de iraníes. En consecuencia, hay una serie de inconsistencias desde el número de tripulantes del avión, que haya una tripulación mixta triplicando la dotación normal y habitual de vuelos de carga, que nadie hasta ahora pudo explicar qué hacían esa cantidad de personas en un vuelo de estas características. O sea, realmente hay una cantidad de piezas que no encajan en este puzzle, y por eso estamos pidiendo que la justicia investigue, y a la par de lo que efectivamente está haciendo la justicia argentina, cada vez que nosotros recibimos alguna información o logramos por nuestra parte obtener algún dato relevante, lo agregamos en el expediente judicial, fundamentalmente para que se conozca la verdad. Reitero, lo mejor que nos podría pasar es que no se trate de nada raro, es decir, que no haya nada detrás de esto, pero lamentablemente a medida que van avanzando la investigación, a medida que se van conociendo más datos, cada vez esto aparece más sucio, más desprolijo, y espero que la justicia llegue al fondo de esto para que sepamos todos qué es lo que está pasando. Y aparte quiero aclarar que no incluye solamente a la Argentina. Digo, este es un problema que con un pabellón compartido o un avión compartido venezolano-iraní, en realidad se estaban llevando operaciones aparentemente en la región. Por ende, es un tema de seguridad no solamente para la Argentina, sino para Uruguay, para Paraguay, para otros vecinos que o han tenido este avión en su suelo o quiso estar y no pudo por distintos tipos de restricciones. Así que creo que toda la región está interesada en que esto se esclarezca, así que ojalá lleguemos a una respuesta pronta sobre esto. Decía nuestro invitado que seguramente otros vuelos similares han llegado a Argentina de forma desapercibida. Hoy la prensa, incluyendo Clarín, denuncia que otro avión venezolano-iraní ya había ido a Argentina 4 veces, pero como aeronave de pasajeros, estuvo entre abril y mayo en Ezeiza. Es un Airbus 340-600 transferido por Mahan Air a Conviasa. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y sobre todo la cercanía o relanzamiento de estos lazos entre Argentina
e Irán. Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo quiero ser prudente con respecto a esto. Primero, que cualquier acercamiento a Irán para mí resulta reprochable. Digo, se trata de una teocracia antisemita, destructiva, con vínculos claros con el terrorismo, con financiamiento del terrorismo, que ha cometido atentados en suelo argentino. Por ende, nada más lejos de nuestra visión como liberales, como humanistas, de establecer relaciones con países que lejos están de esa visión humanista y democrática. Dicho esto, tampoco quiero demonizar en abstracto a todos los iraníes o a los venezolanos, ni mucho menos. Digo, creo que hay que investigar cada caso y que se entienda cuál era el propósito, cuál era la naturaleza de cada viaje. Lo que sí está claro es que hay un acercamiento del gobierno de Venezuela con Irán. De hecho, a la par que estallaba este escándalo en Argentina, estaba Maduro en Teherán planteando justamente que iban a estar estrechando vínculos y estrechando relaciones, y es una muy mala noticia para la región que un país que tiene sendas denuncias por violación a los derechos humanos, como es Venezuela en nuestro continente, estreche lazos con otro país que lejos está de resguardar los derechos humanos. Y en ese marco creo que tenemos que tener mucho cuidado con todo avión o con todo elemento que pueda tener alguna vinculación, sobre todo con Teherán, más allá de si esté intermediado o no por Venezuela, porque tenemos en claro que es un país que lamentablemente está vinculado a todo un entramado de acciones bélicas y de terrorismo que no se condicen con el espíritu de concordia que promulga la Argentina, ¿no? Que no deja de ser una tierra abierta al mundo, lleno de colectividades y de comunidades de todo el globo, y que esperamos que se mantenga así, y lejos está de que queramos ser un centro de operaciones de facciones terroristas en la región. Sí, pero tenemos que hacer una breve pausa para publicidad a propósito de lo que menciona y la posición que ha asumido el gobierno argentino sobre Venezuela. Dirigentes de la Alternativa Democrática de nuestro país, incluyendo Juan Guaidó, rechazaron y lamentaron la posición asumida por el presidente Alberto Fernández de defensa de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el marco de la Cumbre de las Américas. Yo le pedí un comentario al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escucha a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando en esta parte del programa con Yamil Santoro. Es uno de los abogados argentinos que pidió una averiguación penal por el avión venezolano de tripulación iraní detenido en Ezeiza. Además, es presidente de Republicanos Unidos, Cava. Y yo le hago una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver
con la posición del gobierno argentino en torno a Venezuela, la defensa que hizo el presidente Alberto Fernández de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el marco de la Cumbre de las Américas generó una reacción de rechazo, incluso de lamento de dirigentes políticos de nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, está claro que nos avergüenza y que no nos representa como argentinos ese posicionamiento internacional, sea el respaldo a dictaduras, a gobiernos autoritarios que degradan la calidad democrática de la región. Lejos está del espíritu que las fuerzas republicanas de la Argentina encarnamos y que creemos que debiera ser el alineamiento de la Argentina en el concierto internacional, porque esto va más allá de una cuestión de izquierda o derecha, y ahí lo debo también destacar como algo positivo. Boric en Chile ha sido muy claro, una cosa es una ideología o afinidad ideológica, otro tiene que ver el tema del respeto de los derechos humanos. Porque hay algún tipo de simpatía política, uno no puede mirar para el costado a las violaciones que acontecen en todos estos países que como bien mencionaba, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera. Son todas situaciones preocupantes para los argentinos, que nuestro gobierno de alguna manera esté respaldando gobiernos que representan espejos en los cuales uno no quiere verse reflejado. La verdad es que, de vuelta, sin entrar en la discusión de izquierdas o derechas, a mí no me interesa que la Argentina esté vinculada a países que violan los derechos humanos, que son incapaces de tolerar la diversidad democrática, y en ese marco el posicionamiento internacional de Alberto Fernández con esto y con otros tantos problemas internacionales. Recordemos que poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Alberto Fernández estuvo en Rusia y declaraba muy felizmente que él pretendía que Argentina fuera el punto de entrada de Rusia a la región. O sea, hay como una constante de parte de nuestro gobierno nacional de vincularse con lo peor del globo, con actores que están lejos de la democracia republicana occidental, que entendemos debe ser la forma de gobierno que por un lado establece nuestra propia Constitución, pero que aparte hace a los valores humanistas y liberales que entendemos un país requiere para prosperar. Así que, reitero, nos avergüenza y no nos representa el posicionamiento de Alberto Fernández en relación al concierto internacional y regional. Esto me da pie para preguntarle, porque así como ha habido un viraje a la izquierda en buena parte de América Latina, y el caso de Argentina, las cosas podrían ser distintas en el año 2023. Yo le pediría un comentario sobre la posibilidad de un cambio político en Argentina, el impacto que esto tendría, tomando en consideración casos justamente como los regímenes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, el avance de los proyectos ideológicos que ellos representan. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que es indispensable que Argentina cambie en 2023. Estamos, me animaría a decir, ante la última chance de revertir el proceso de decadencia en el que estamos inmersos. Argentina es un país con una gran cantidad de oportunidades, tanto internacionales como locales, para el desarrollo, y que lamentablemente por la falta de idoneidad, por la corrupción, por la incompetencia, por el fanatismo de quienes nos gobiernan, estamos desaprovechando esa oportunidad, y en lugar de estar creciendo y sacando a argentinos de la pobreza, lo que está pasando es que hay cada vez más pobres, cada vez personas con peor calidad y cantidad de empleo, y por eso creo que en el 2023 es indispensable que las fuerzas republicanas nos juntemos, que trabajemos juntas para armar una gran coalición, con un plan de gobierno claro y consensuado que haga que, independientemente de quién resulte ganador en la interna de candidatos, logremos llevar adelante el programa necesario para que la Argentina cambie. Así que desde nuestro lado, como Republicanos Unidos, con Ricardo López Murphy y otros dirigentes a la cabeza, estamos trabajando para que la gran coalición que hoy es Juntos por el Cambio llegue con la mayor fortaleza posible al 2023, para que le ganemos a quienes hoy no nos gobiernan y podamos dar vuelta al país. ¿Y cuál cree usted tendría que ser la agenda internacional en ese caso? Tomando en consideración, insisto, el avance no solo de, digamos, los proyectos de izquierda, también la influencia de regímenes como el venezolano, y lo escuchamos. Mira, yo creo que cuando un país hace muy mal las cosas en materia económica, y por ende ya no es confiable para los mercados, ya no es confiable para el concierto internacional,
muchas veces termina arrojado a los brazos de potencias imperialistas, expansionistas, como pueden ser el caso de China o el caso de Rusia, que a cambio de inversión en infraestructura o de otro tipo de cosas, piden alineamiento internacional. Yo creo que Argentina, si hace cambios estructurales internos, rápidamente podría recuperar cierta credibilidad en el concierto internacional, en el mercado, y por ende poder reperfilar sus obligaciones internacionales, sus deudas, poder renegociarlas o emitir una deuda para cubrirlo. El problema que hoy tenemos es que Argentina en su política doméstica no es confiable. Esto hace que internacionalmente termine buscando aliados que lo tornan no confiable de manera adicional. Entonces creo que es todo un combo que hay que atender de manera combinada, tanto la política interior como la política internacional, para que Argentina se inserte de manera positiva en la región y agregando valor y exportando muchas de las cosas que tenemos para compartir con el resto del mundo, y procurando no quedar subordinados a agendas que no son propias ni de nuestra región ni de nuestro país. La verdad es que Argentina no tiene por qué estar metiéndose en las especulaciones geopolíticas de otras potencias, y aparte creo que tenemos un desafío más importante, que es el de desarrollar nuestro propio potencial. Tenemos un territorio espectacular, tenemos una población espectacular, hemos tenido una afluencia de talentos venezolanos también muy importantes. Creo que tenemos que encontrar la manera de aprovechar todo eso para seguir creciendo y para ayudar al resto de los países de la región que hoy están quizás sometidos a gobiernos autoritarios, como es el caso de Venezuela, a que puedan recuperar la senda democrática republicana y contribuir a que haya una transición rápida hacia un sistema democrático pujante. Le agradezco infinitamente a Yamil Santoro por atendernos, acompañarnos estos minutos. Insistimos, uno de los abogados argentinos que pidió una averiguación penal por el avión venezolano con tripulación iraní detenido en Ezeiza. Además, presidente de Republicanos Unidos, gracias, expresando opinión y análisis acerca de los temas que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la comunidad internacional, sí, y con este escándalo, el impacto que puede tener o no para nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.